¿Cómo estás? Dios te bendiga, felices un domingo más, vos que estás ahí del otro lado y nos estás viendo, acá nosotros a la espera de esta hora, ¿sí? La espera del domingo a las 19 horas para nosotros es el mejor momento del día, ¿sí? Es el mejor momento porque sabemos que cuando dos o tres nos juntamos ahí en el nombre de Jesús, ahí está el Señor, ahí está escuchándonos y no somos dos o tres, ¿sí? Somos más. Vos del otro lado que estás mirándonos y nos haces el aguante, estamos reunidos en un mismo espíritu. Nos convoca Jesús en un espíritu de amor, de fe y de creerle a Él para todo lo que viene por delante. Quiero saludar a la congregación nuestra, a la congregación Nueva Vida, ahí que están del otro lado, los amamos, los bendecimos, cada domingo les decimos lo mismo, pero hay algo diferente, cada vez los extrañamos más. Y queremos compartir con vos una palabra que va a ser de mucha bendición. Sí, se llama un toque de Jesús, esta palabra. Y sabemos que cuando Jesús pasa por la vida de una persona, nunca es igual ese corazón. Pero antes queremos orar. Ahí por vos que estás del otro lado con esta canción que está de fondo y es una canción que me apasiona, me lleva a quebrantarme, me lleva a la presencia de Dios. Es una canción de Julio Melgar. ¿Sí? Esta canción se llama Yo soy un altar. ¿Y qué significa ser un altar? Quiere decir que vos te exponés, ¿sí? Como ese sacrificio vivo. Y acá está diciendo la letra, no, que nosotros somos ese altar, donde Dios viene a habitar. Somos ese sacrificio vivo donde Dios desea nuestro corazón y Él desea bendecirnos, desea revelarnos más de su amor y quiere tomar el control. Como dice esta canción, quiere tomar todo de nosotros porque Él nos quiere llevar a lo mejor, a lo que Él tiene. Siempre lo que Él tiene es mejor. Queremos orar con vos ahí unos minutos antes de compartir esta palabra. Cerrá tus ojos, agarrá la mano de la persona que tenés al lado, ahí abrazalo a quien tengas y abrimos el corazón para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Señor, te damos la bienvenida a nuestro hogar, a nuestra familia. Te damos la bienvenida, Señor, realmente a nuestro corazón. Señor, como dice esta canción, estamos desesperados por conocerte un poco más, por comprender lo que hay en tu corazón, por entender tu mente, Señor, pero vos nos dejaste tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Nos dejaste a tu Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro consolador. Por eso ahí donde estás, dale la bienvenida a Jesús una vez más ahí a tu hogar. Señor, yo declaro sobre ese hogar, Señor, que los cielos se abren y tu Espíritu Santo comienza a moverse en ese lugar, cambiando toda la atmósfera. Si había un ambiente de tristeza, de angustia, de incredulidad, de incertidumbre, de miedo, Señor, ahora ese ambiente se transforma en una atmósfera de fe, de amor, de santidad. Ahí la presencia del Espíritu Santo, yo declaro que toca tu vida, toca tu familia y transforma todo por cuanto lugar pase, sea tu corazón, sea tu economía, sea tu salud. Así que Dios te bendiga. ¿Sí? Le damos inicio a esta reunión, ¿sí? A este tiempo espectacular que pasamos juntos. Y vamos a ir a la palabra, ¿sí? Prepará tu Biblia. Como decimos cada domingo, prepará tu dispositivo. Y quiero contarte una historia que realmente yo la leí y la escuché muchas veces. Pero como la palabra de Dios es viva, ¿sí? Es como espada de doble filo, dice, ¿no? Es una espada que penetra al entrar a nuestro corazón hasta lo más profundo, dice las coyunturas, los tuétanos. Y cuando sale y la declaramos, dice que ese doble filo actúa, que tiene poder, ¿no? Y cuando yo leía siempre esta historia, había algunas cosas que realmente no las había percatado, no me había dado cuenta. Como te decía, es viva. ¿Qué quiere decir? Que tiene, sí,
tiene movimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y va siendo la palabra la obra de Dios en nuestra vida conforme a la voluntad del Padre. Entonces cuando vos lees una palabra, si de repente Dios va a hacer que esa palabra te hable de alguna manera específica a tu corazón. Por supuesto, siempre la palabra la estudiamos y la leemos en el contexto histórico, social de esa época, que ahora vamos a ver algunas cosas, pero siempre la palabra rema es aquella voz, sí, que Dios viene a hablar a tu conciencia, a tu corazón, para que vos sepas lo que Él quiere de tu vida, ¿no? Y esta es la historia de la mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, ¿sí? Y vamos a leer esta historia. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 8. Vamos a leer del versículo 43 en adelante, ¿sí? Y donde yo termino, vos ahí parás. Así que anótalo. Lucas 8, versículo 43, iniciamos la lectura. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Anota esto, ¿sí? Sin que nadie pudiera sanarla. Pero vemos antes, vamos a leer un poquito antes del 43, no lo vamos a saltear. El versículo anterior al 43 dice, Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. ¿Sí? Volvimos un poco para atrás. Dice, Jesús se puso en camino y dice, y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente, esto ya lo estábamos leyendo, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. El 44 dice, ella se acercó detrás de Jesús y lo tocó el borde del manto. Y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban que lo habían tocado, Pedro dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, dijo Jesús, hay alguien que me ha tocado. ¿Qué dijo Jesús? No, hay alguien que me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que ha salido de mí poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies en la presencia de toda la gente. ¿Sí? ¿Dónde se arrojó la mujer? A los pies de Jesús, en la presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. En el versículo 48, que vamos a leer, está ahí, le dice, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. ¿Qué vemos acá? Te cuento un poco el contexto histórico, social. Esta mujer tenía una pérdida hacía 12 años de un flujo de sangre. Para esa época, ¿no? La ciencia no estaba tan avanzada, la tecnología, y por supuesto todo lo podemos encontrar esto en el libro de Levítico. ¿Sí? Las ordenanzas que había para ese momento en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era que Dios, siendo tan sabio y sabiendo el conocimiento que el hombre tenía hasta ese momento, ¿sí? Porque acordate que Dios es el Dios de la historia, Dios no se le escapa nada y quien nos creó fue Él. Entonces hasta ese momento Dios sabía que el hombre tenía una intelectualidad, tenía un conocimiento de la ciencia, de la biología, ¿sí? Y de la medicina. Entonces uno de los mandamientos que decía en Levítico era que la mujer que tenía flujo de sangre, hemorragias, era una mujer que era considerada así, que estaba inmunda, ¿sí? Como los días de su ciclo menstrual, ¿sí? Como los días de que quizás había dar a luz, y tenía que estar dada aparte. Y también se consideraba este flujo de sangre, ¿sí? Como si fuese un acto, hay veces donde esa inmundicia que simbolizaba el pecado, ¿no? Que muchas veces así también significaba la lepra. ¿Sí? La lepra era como un símbolo de pecado, donde la persona se consideraba, ¿no? que estaba así por algo. Pero esto es un poquito contándote de la situación de la mujer, de lo que estaba pasando. Así que vos imaginate, socialmente esta mujer estaba marginada, ¿no? Esta mujer estaba sola, estaba aislada. Y padecía hace mucho tiempo esto. Y a veces una de las cosas
Quizás ahí del otro lado yo te pregunto, ¿cuánto hace que padeces algo, no? ¿Cuánto hace que padeces quizás alguna enfermedad, alguna situación? ¿Sí? ¿Cuánto hace que quizás padeces de la soledad, de angustia, de tristeza? Tantas cosas que como seres humanos, siendo tan finitos, padecemos, ¿sí? Y de repente preguntamos, ¿no?, ¿dónde está Dios? De repente empezamos, incluso siendo cristianos, el domingo pasado entra esos momentos de duda que predicábamos el domingo pasado de la vida de Juan el Bautista, donde él en la cárcel dudó, ¿sí? En un momento de crisis duda, ¿sí?, si era Jesús el Mesías o había que esperar a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque la cárcel, la prueba, sí nos oprime, nos angustia, nos entristece, pero ahí está Dios diciéndole a Juan el Bautista, díganle, anímenlo, lo que yo estoy haciendo, sanando enfermos, leprosos, ¿sí? Y lo anima, no lo deja en la cárcel, ¿sí?, aislado, solo, ¿sí?, y acusándolo por su incredulidad, sino que va a restaurarlo y animarlo. Entonces vos ahí quizás como esta mujer te sentís, ¿no?, en cierta manera olvidado hasta el día de hoy por Dios. Quizás tenés alguna invalidez, algún tema de salud, lo que sea, ¿no? Como esta mujer, estás padeciendo hace tiempo algo, pero yo quiero decirte que en Lucas, ¿sí?, podés ir al libro de Lucas, capítulo 1, el versículo 37, dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Ningún hombre, dice la historia, leímos anteriormente, que pudo sanarla. ¿Sí? Quizás vos estás esperando algo de parte de un hombre. Quizás vos ahí donde estás esperando algo de parte de la ciencia, de la cual está bien recurrir, por supuesto, y hacer atención y prestar atención a todo lo que los médicos aconsejan, pero cuando los recursos de los hombres se acaban, es el momento donde los recursos del cielo vienen y la sanidad, el milagro, lo que vos estás necesitando, como esta mujer, viene y toca en tu vida. Por eso vos tenés que creer lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Nada hay imposible para Dios. Nada. Entonces yo no sé lo que estás padeciendo hace tiempo, pero yo sé en quién he puesto yo mi confianza, en quién vos vas a estar en este tiempo poniendo tu confianza, y vas a ver la mano de Dios una vez más o por primera vez. Sin nada más apasionante que cuando uno está por primera vez abriendo el corazón a Dios y empieza a ver el amor de Dios y a revelarse a la vida de uno. Por eso yo quiero que anotes como paso número uno, sé valiente, toma la iniciativa. Yo puse el paso número 1, podés anotarlo, ser valiente y tomar la iniciativa. Ella dio, ¿sí?, la mujer con el flujo de sangre, ella dio el primer paso. ¿Qué dice? ¿Sí? Que ella fue detrás. Ella tomó la iniciativa y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Sí? Tanto para el reino espiritual como para el reino natural se necesita iniciativa. Se necesita, sí, tomar ahí la posta, el toro por las astas y salir adelante. Nosotros lo creemos que en el nombre de Jesús son las cosas que Dios hace, ¿sí?, cuando nosotros no podemos resolver las cosas por nuestra propia cuenta. Como decimos siempre, vos hacé tu parte, que lo imposible lo hace Dios. Pero sí, para la fe, al igual que lo natural, cuando vos querés conquistar algo, cuando querés tener victoria, vos necesitás, ¿sí?, ser valiente y tomar la iniciativa. Entonces, vos tenés que hacer algo hoy, por cualquier circunstancia, ¿sí? Y la primera cosa que tenés que hacer es avanzar más allá del temor. La valentía es avanzar aún en medio del miedo, aún en medio de la incredulidad. ¿Sí? La valentía es avanzar, no detenerte. ¿Sí? Como digo yo, aunque esté ahí con una pierna rota, me voy a arrastrar, pero voy a avanzar, y en esa actitud Dios va a hacer el milagro y nos va a restaurar. Por eso yo te digo, tenés que levantarte en este tiempo en el nombre de Jesús, tener fe, confiar y tomar el primer paso, que es acercarte a Dios, como esta mujer. Esta mujer se acercó a Jesús, ¿no? Y mirá lo que dice Segunda de Corintios, también puedes tomar nota, el capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a leer el versículo 16 y 17.
Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, dice esta palabra, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Déjame decirte bien, vos que me estás escuchando, en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios y el Espíritu muchas veces dice: el que tenga oídos, oiga. Hay veces tenemos oídos, pero no escuchamos la voz de Dios, porque escuchamos con la voz de la incredulidad, con la voz del desánimo. Pero hoy el Espíritu Santo, el Señor te dice: abrí tus oídos, no el órgano nada más, abrí tu corazón, que es el que hace, ¿sí?, activar el sistema auditivo, el que hace prestar atención, y la palabra de Dios viene a tu vida y dice que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Pero mirá lo que dice: cada vez que alguien se vuelve al Señor, ¿sí?, el velo es quitado. En esta mujer se vuelve, se acerca a Dios, ¿sí?, y comienza a suceder en su vida un milagro. Dice que el flujo se detuvo al instante, y ahora lo vamos a seguir desarrollando, pero yo quiero que prestes atención en esto. El libro de Apocalipsis significa revelación. ¿Qué es el velo? El velo es todo aquello que a veces no te deja ver a Dios tal cual es. El velo es aquello, ¿sí?, que nos ciega, que es nuestra naturaleza humana, nuestra condición de hombres pecadores, apartados de Dios. Desde aquel inicio, ¿no?, desde la historia que todos sabemos, desde el Edén, queriendo hacer nuestra voluntad, queriendo hacer nuestros propios caminos, y dice que ahí, ¿sí?, en nuestra propia sabiduría viene ese velo que provoca nuestra naturaleza humana y no nos deja ver el amor de Dios, no nos deja ver que Dios es como ese padre que al que toma por hijo lo corrige y tiene preceptos y enseñanzas no para hostigarte, sino para que puedas vivir en plenitud cada día de tu vida. Y así cuando Jesús, acordate, Él murió, podés, no sé si nunca leíste la palabra, quizás viste la película, ¿no?, de Mel Gibson como Jesús, y de repente vos viste cuando Jesús murió, dice que el velo se rasgó en dos. El cuerpo de Jesús, ¿sí?, cuando fue crucificado, dice que el velo en el templo se rasgó. ¿Qué dividiría el lugar santo al lugar santísimo? ¿Qué quiere decir? Vos ahora, ¿sí?, cuando aceptás a Jesús en tu corazón, si vos estás caminando con Dios, te tenés que acordar que ese sacrificio rompió, ¿sí?, el libre acceso a la presencia de Dios, y cualquiera que se postra, se humilla, lo busca, el Señor oye y actúa. Entonces ese velo se va a caer en tu vida cuando te vuelvas a Dios. Si vos me estás escuchando por primera vez y te estás acercando a Dios, sabés que lo primero que te vas a pasar, hay algo que va a empezar a suceder, y es que de repente algo que no le dabas importancia a conocer a Dios empieza a tener un hambre, tu espíritu, tu corazón, de querer conocerlo. Y es ahí donde estás preparado para empezar a caminar la etapa más grandiosa de tu vida y los mejores días. Porque cuando ese velo se cae, cuando reconocemos y nos acercamos a Dios, algo comienza a pasar. Ya no es, ¿sí?, como decíamos recién, que el velo se rasgó en dos y el pueblo se tenía que presentar al sacerdote que intercedía por los pecados del pueblo, sino que Jesús es ese sumo sacerdote y que Él es el camino al Padre y a la vida. Vos te acercás a Él, vos acercate confiadamente, dice la palabra, para hallar ese oportuno socorro. Dios escucha, y ahora tenés libre acceso para acercarte a Él si crees y confesás que Jesús, querés que Él te guíe y que sea tu Señor. Pero mirá lo que dice acá. Dice, ¿no?, en el punto lo puedes anotar como punto A. Dice: Jesús se detiene por vos. Él se detiene donde hay necesidad. ¿Por qué puse como punto A? Porque Él iba de camino, ¿sí?, y de repente Él se detuvo, ¿no?, porque alguien lo tocó. O sea, Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios que se detiene donde hay un corazón que realmente lo empieza a buscar. Y yo quiero que prestes atención a esta pregunta. Jesús dijo: ¿quién me tocó? ¿No? Y a mí esto es lo que yo te contaba hoy, que empezó a cambiar el enfoque de esta historia que había leído muchas veces. Como siempre vemos que esta es una palabra donde Dios hace un milagro, pero hoy te lo quiero presentar desde un enfoque que podemos ver acá a través del texto bíblico, que tiene también un sentido, ¿no? Y dice Jesús:
¿quién me tocó? Todos, dice ahí, lo podés leer, te lo quiero leer, vamos de nuevo al texto. Dice, todos se negaron a tocarlo, ¿no? En el versículo 45 es que dice, ¿quién me ha tocado?, pregunta Jesús. ¿Cómo todos negaban haberlo tocado? Pedro dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien, insistió Jesús, me ha tocado. Yo sé que de mí ha salido poder, ¿no? Y vos fijate algo muy curioso, que dice ahí que todos se negaron a decir que lo tocaron. Y acá es la pregunta que yo me empecé a hacer. ¿Por qué todos se negaron, ¿sí? Todos negaron decir que lo habían tocado cuando Jesús preguntó quién me tocó. Y yo quiero que anotes esto, si tenés ahí para anotar. Muchos lo tocaron, pero no todos querían exponer su corazón por temor del qué dirán. Anotá el qué dirán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento histórico, social? ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Todos fueron cobardes, ¿sí? Nadie quiso exponer su corazón. ¿Su corazón a qué? Su corazón a lo que los demás iban a decir. Su corazón en aquel tiempo, imagínate que iba Jesús y algunos, ¿sí? Cuando él pregunta ¿quién me tocó? Nadie quería deschavarse, que algunos estaban acercándose. ¿Sabes por qué? Porque les daba orgullo. ¿Quién era ese carpintero? ¿Quién era ese hombre? La incredulidad empezaba a aflorar en los corazones. Muchos decían, no, estaban siendo burlados. Muchos decían, este es un carpintero. Y comenzaba el qué dirá. Entonces, cuando tenían la oportunidad de que sucediera un milagro, cuando tenían la oportunidad de tener un encuentro con ese hombre tan maravilloso que era Dios encarnado y hecho hombre, el orgullo se levanta, el orgullo se manifiesta. Y cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? No, dice que nadie. Acá dice, todos se negaron a decirlo cuando un montón, dice el texto, lo estaban apretujando. Entonces, acá que vemos cómo es nuestra condición de hombre, ¿no? Cuando a veces Dios te pregunta qué necesitas, muchas veces decimos nada. ¿Por qué? Porque el abrir el corazón requiere de una humildad, de un acto de fe. Por eso la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué es el humilde? Ahora vamos a ver más adelante el concepto. No es aquella persona que dice pobrecito de mí, sino el que sabe su condición de hombre, que necesita del Creador, que necesita de Jesús, que necesita de Dios. Entonces, cuando estos hombres les llevaban la hora, ¿sí?, de responder y que muchos la estaban tocando, dice que nadie se animó. Nadie se animó, ¿sí? Todos negaron haberlo tocado. ¿Por qué? Por el qué dirán. Porque imagínate, ¿no? Imagínate que muchos estaban ahí, ¿sí?, como viéndolo y haciendo que no lo necesitaban y haciendo que no precisaban de Dios. Y hoy llévalo, ¿no?, a tu plano, a tu vida, ¿no?, a la sociedad. Quizás muchos de nosotros estamos ahí, ¿no?, cerca de Jesús, cerca de Él. Estamos necesitando, estamos ahí rondeando alrededor, pero nada sucede. ¿Por qué? Porque no abrimos el corazón, no nos humillamos para decir que realmente lo necesitamos. Si no exponemos el corazón, porque muchas veces también no estamos preparados para decir y que te pregunten, che, empezaste a acercarte a Jesús, vas a la iglesia, pero ¿qué estás, loco? La fe es para débiles, ¿no? Y la Biblia dice que el reino de los cielos la arrebatan los valientes, o sea que la fe no es para débiles, la fe es para valientes, la fe es para todo aquel que realmente se hace chiquito en su corazón, que se pone de rodillas en el suelo pero levanta su corazón al cielo y reconoce. Eso te hace grande como persona, reconocer tus debilidades, reconocer tu humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como punto B, el aire a Jesús se detiene por vos, un Dios compasivo. Y el punto B, vos mirá, dice ella, ¿por qué? Se consideraba pecadora, ¿sí?, por lo que se veía, ¿sí?, su flujo, pero lo que no se ve es lo que el Señor ve.
El Señor ve el corazón. Ella, ¿por qué? Sí, se consideraba pecadora por lo que se veía. ¿Sí? Ella estaba visiblemente, ¿sí? Y la consideraba la sociedad pecadora por lo que se veía, por esa enfermedad, por ese flujo de sangre que se relacionaba a la inmunda. Pero ese es el corazón del hombre. Ese es nuestro corazón cuando no tiene la misericordia y el amor de Dios. A veces miramos al otro por inmundo, miramos al otro por despreciado. ¿Sí? Hay veces vos mismo te maldecís, hay veces vos te pensás que sos nada, que no servís, pero déjame decirte que Dios ve tu corazón. Yo no sé lo que hiciste en tu vida, quizás sí, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, que ninguno hace lo bueno y que nadie es bueno, sino que a través de la misericordia de Dios y esa sangre derramada en la cruz es la que justificó y esa sangre nos cubrió. Y cuando Dios nos mira a través de ese sacrificio. Jesús pagó por la maldad del hombre en esa cruz. A través de Él somos justificados y cuando el Padre te mira, ya no te mira cuando vos abrís tu corazón a Dios como ese asesino. Yo no sé lo que hiciste en tu vida. ¿Sí? Yo no sé lo que hiciste. ¿Qué es lo que hiciste en tu vida? ¿Qué es lo que permitiste? ¿Cuáles son esos secretos guardados? Yo no sé qué es lo que le estás dando lugar. Quizás siendo un hijo de Dios, haces cosas sí, cuando nadie te ve. Estás haciendo algo que sabes que no le agrada a Dios, algo que lastima a tu familia, a tu corazón. Vos sabés, pero yo quiero decirte que Dios es el que ve tu corazón. Y si vos te acercás a Él y decís, Señor, como esta mujer, yo te necesito, algo hoy mismo va a pasar. Entonces el punto 2, quiero que anotes ahí y vamos a ir terminando. El punto 1, la valentía, el valiente toma la iniciativa. Y el punto 2 es la humildad, te revela el amor de Dios. ¿Qué te revela la humildad? El amor de Dios. Y yo quiero decirte, este es el punto que yo lo vi diferente. Este es el punto en que cuántas veces yo leí esta historia y siempre me enfocaba en la fe que había tenido la mujer. Pero mirá lo que puse en el punto A. Vos lo podés poner si querés como punto A en el punto 2. ¿Sí? El punto 2, el punto A. Ella se postró y confesó. Vamos a leer el pasaje, la actitud de esta mujer. Dice en el 47, la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando. ¿Qué se acercó? Temblando. Y se arrojó a los pies. ¿A dónde se arrojó? A los pies de Jesús, en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. ¿Qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha sanado, le dijo. Vete en paz. Yo quiero decirte algo, y esto es algo que vi diferente en esta palabra que tantas veces había leído. Ella, puse punto A, primero que hizo, se postró y confesó. La confesión antecede a la fe. Que vemos que la confesión antecede a la fe. La fe puede producir un milagro, pero la confesión te va a traer paz. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer? ¿Qué es lo que te trae libertad? Es la confesión. Muchas veces el milagro sucede cuando tenemos fe. Pero ¿sabés qué es lo que le sorprende a Dios aparte de tu fe? ¿Sabés qué es lo que hace caer el velo y te hace abrir la ventana de los cielos sobre tu vida y que lo conozcas a Jesús? La confesión. Que primero lo ames a Él, que confieses que lo necesitas, que abrís tu corazón para aceptarlo a Él y que vos seas el templo del Espíritu Santo. Como Él dijo, vosotros van a ser el templo, no las cuatro paredes. Entonces, cuando vos confesás, ¿qué significa? Que ahora le vamos a dar. Te transformás en una persona humilde. ¿Qué confesás? Confesás tus debilidades, confesás tus faltas, confesás lo que le hiciste a otro y sobre todas las cosas confesamos que estuvimos ajenos a la voluntad de Dios, que nosotros íbamos por acá y Dios iba por allá, que solamente yo quería un milagro y me acercaba a Dios por alguna necesidad. Y bendita, siempre digo, esas necesidades por las cuales nos acercamos. Y esa es la misericordia de Dios que aprovecha la prueba y la dificultad para darse a conocer. Pero acá
yo quiero decirte, y te lo repito nuevamente, la confesión antecede a la fe. Dice que cuando esta mujer, la primero que hizo antes de ser sanada, antes de ser ¿qué? Sanada, se postró a los pies de Jesús y dice que no le importó lo que pensaba la gente. ¿Te pensás que nadie sabía lo que le pasaba? Sabían, ¿sí? Como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, esa mujer seguramente todo el mundo la conocía porque dice que se acercó temblando de que la insultara, que le comenzaran a gritar, que la echaran, pero ella no le importó las voces de la gente que le iban a acusar. Ella decidió, aunque temblando, avanzar y tuvo una actitud de humildad y se postró diciendo: Jesús, yo te necesito, yo necesito un milagro, reconozco, porque dice que ella contó lo que le pasaba. Tuvo que exponer públicamente. Yo no te estoy diciendo que expongas públicamente lo que quizás hiciste algún día y tu conciencia no te deja en paz, porque mentimos como personas cuando decimos que apoyamos la cabeza en paz cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando realmente no experimentamos el amor y el perdón de Dios. Mentimos, nunca vamos a traer paz. Tendremos anestesias, ¿sí? Taparemos los vacíos con lo que quieras, plata, dinero, droga, sexo, pero no estamos completos. Déjame decirte que el que te hace completo es Dios y la confesión te hace libre. Entonces ella confesó primero y ¿qué le dijo Jesús? Aparte de tener el milagro, ¿sí? Vete en paz, ¿sí? El milagro lo podés tener. Una persona, yo he visto, yo con mis propios ojos, que hay gente que recibió un milagro, pero ¿sabés cómo seguía? Como estaba. Dios hizo un milagro por misericordia para que se acerque a Él, para empezar por amor, ¿sí? A poder abrazarlo, a revelarse a su vida, a que, ¿sabés lo que le interesa a Jesús? Lo que le interesa al Padre, que lo puedas conocer. ¿Sí? Él hace un milagro solamente como la excusa para poder abrazarte y para decirte lo que te ama. ¿Me escuchaste bien? Dios aprovecha la oportunidad de resolver un problema tuyo para darse a conocer y mostrarte cuánto te ama. Lo hizo en esa cruz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo vi gente que recibió milagros extraordinarios. Lo que te puedas imaginar, sanidades de cáncer, he visto gente con tumores cerebrales, así como la palabra dice que sanó Dios 10 leprosos, hay una historia en la Biblia y solamente volvió uno. ¿Qué quiere decir esto? Los otros 9 recibieron un milagro, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No cambiaron en su interior. Dice que uno solo tuvo agradecimiento. ¿Sabes lo que hace la confesión? Te trae paz. Vos podés recibir un milagro, pero jamás vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando seguís viviendo como Dios no te pensó y como Dios no te creó. Por eso, si sos un hijo de Dios, si ya estuviste caminando con el Señor un tiempo, es el momento de que te acerques confiadamente, como esta mujer, a tocar, ¿sí?, a Jesús, pero que también estés preparado antes de recibir el milagro de abrir tu corazón y decirle: Señor, yo me postro a tus pies, yo te necesito. Pero esto, ¿sabes qué? No es una obra intelectual, esto es algo que si tu corazón se humilla delante de Dios, se va a revelar. Entonces, mira lo que significa, para terminar, lo que dice, ahora vamos a leer otro pasaje, el significado de humildad. Significa tierra, pequeño, ¿sí? Es una serie de actitudes donde reconoce que somos como hombres, que la Biblia dice flor del campo, que cuando sale el sol su hermoso esplendor se desvanece. Somos finitos, ¿sí? Por eso no dejemos que nuestra arrogancia nos separe de vivir los mejores días de nuestra vida, que es caminar y conocer ese amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento y que cubre multitud de faltas. Por eso acércate a Dios como estás, no importa lo que hiciste. Jesús quiere cubrir y darse a conocer, quiere cubrir tus faltas. Y mirá, para terminar, lo que dice, anotalo rápido, 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes nosotros mismos, para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes ministros
de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Vos quizás hasta acá viviste una religión, viviste la letra. Si sabés algunos versículos de memoria, te acercaste a una iglesia, entraste a las 4 paredes, pero jamás te transformaste en un ministro que la Biblia dice que somos de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es Jesús. No es un pacto escrito por letra humana, donde los judíos circuncidaban al pueblo de Dios para demostrar que eran su pueblo. Ya Dios, a través de Cristo, muerto en la cruz, dijo: yo les voy a circuncidar el corazón. El Espíritu Santo viene a un corazón, viene a una vida para cambiarla, no para que vivas una religión. El Espíritu Santo marca un nuevo pacto en tu vida, ¿sí? Que no es de la ley, donde esto está bien y lo otro está mal. Por supuesto que Jesús dijo, no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Pero también Él dijo, yo miro el corazón. Por eso escucharon que dice Jesús, le dice a ellos, a los fariseos, a los maestros de la ley en aquella época, cualquier hombre, ¿no?, que engaña a su mujer, adultera. Mas yo digo que cualquier hombre que empieza, ¿sí?, a imaginarse engañando a su mujer, ¿sí?, ya adulteró. ¿Qué quiere decir? Que Dios no ve las formas externas, Dios ve el corazón. Dios ve lo que hay en nuestro corazón, y lo que hay en nuestro corazón no hay nada mejor que entregárselo a Dios, porque Dios quiere intercambiar tu naturaleza por su naturaleza. Entonces, para terminar, yo te propongo, ¿sí?, hacer una oración. Ahí vos que estás del otro lado, que puedas tener hoy la actitud de esta mujer que se acercó a Jesús, pero queremos un giro. Nos tenemos que acercar con fe, porque la Biblia dice, ahí como leímos en Lucas capítulo 1, que no hay nada imposible para Dios. Pero acordate lo que dice esta palabra, que primero ella confesó y después vino el milagro. Primero se humilló. Yo no sé lo que vos estás pasando. Yo no sé por lo que quizás estás cautivo durante un tiempo como esta mujer o hace mucho tiempo. Yo no te estoy diciendo que estás haciendo quizás algo mal en tu vida, por eso estás así. Nada que ver. Lo que te estoy diciendo es que puedas aprovechar primera motivación de decir, Señor, yo quiero realmente conocerte primero a vos. Y para eso dice que sí, cuando nos acercamos a Dios tenemos que ser humildes, reconocer que necesitamos de Él y ahí confesar, Señor, yo te necesito. ¿Qué es lo que vos estás viviendo como hijo de Dios? ¿Qué camino tomaste? ¿Qué es quizás la forma que estás llevando de vida y tu proceder? Quizás te sentís que le fallaste a Dios. Quizás te sentís que le erraste. Hoy está como un flujo de sangre, pero es tu corazón lastimado. Tu corazón donde te sentís que no sos digno de volver a Dios. Donde quizás no sentís el perdón de Dios nuevamente. Pero yo quiero decirte hoy que el amor de Dios, cuando toca una vida, lo cambia de una manera tan grande que cualquier cosa que antes la tenías en estima, la vas a tener por basura. El amor de Dios es tan profundo, tan magnífico, tan sobrenatural, que sobrepasa tu intelectualidad. Por eso yo te animo a que te acerques a Jesús, que abras tu corazón y confíes en que lo necesitas. Por eso ahí donde estás, repetí conmigo esta oración. Si es la primera vez que estás viendo este video y nunca lo hiciste, decirle, Señor Jesús, repetí esta oración. Señor Jesús, yo te abro el corazón. Te acepto como Señor y como Salvador. Confieso mis pecados, mis faltas y te pido perdón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Creo que sos el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados. Señor, gracias. Yo ahora quiero orar por vos. Si vos hiciste esta oración, vos la hiciste, ahora sos hijo de Dios y heredero de todo lo que la Biblia dice. Comenzá a leer la palabra, comenzá a leer la Biblia. Porque esas promesas, todo lo que Dios tiene, está escrito ahí para tu vida. Y yo quiero decirte que ahora vas a comenzar a tener una relación con Dios, porque aceptaste a Jesús y el Espíritu Santo es el que vive en vos y te va a guiar. No seamos religiosos. Vos sos templo. El mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra, vive a través de su Espíritu Santo en tu vida.
bendigo tu vida y oro, Señor, ahí levanta tus manos, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo a tu esposa, a tus hijos, bendigo tu hogar, todo lo que emprendas, todo lo que toques y sobre todas las cosas yo declaro que así como esa mujer se postró ante los pies de Jesús y vino un milagro, no solamente el milagro físico, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vete, le dijo, y ten paz. Señor, yo declaro que esa paz viene a las vidas, que esa paz viene a los corazones que se humildan, que esa paz viene a los corazones que estaban teniendo, Señor, terror en su vida, en su corazón, miedos, incertidumbres, Señor, ataques de pánico, insomnio, desvelo. Yo declaro que esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene, y viene el milagro. Viene un milagro sobrenatural sobre lo que estás necesitando, sobre lo que hace tiempo que estás padeciendo. Créelo, créelo, aparte de humillarte, decirle, Señor, yo te creo. Señor, yo declaro que viene un milagro. En el nombre de Jesús, ahora, sobre toda enfermedad, ponete la mano donde tenés la enfermedad. Yo declaro y te declaro sano. En el nombre de Jesús, te declaro sano. En el nombre de Jesús, de los pies a la cabeza, por sus llagas, dice que nosotros fuimos sanados. Señor, yo bendigo esos hogares, bendigo esas familias. Amigo, Dios te bendiga. Te abrí mi corazón, te hablé de todo corazón. Y déjame decirte, si te encontrás con su amor, si te encontrás con Jesús, ese amor no lo vas a cambiar por nada. Así que espero que los días que vienen puedas realmente caminar de la mano de Jesús. Dios te bendiga, un abrazo, iglesia, nos vemos el próximo domingo.